Hola a todos. Encélado es uno de los lugares más interesantes del sistema solar. Este satélite de Saturno se ha planteado que quizás podría tener las condiciones necesarias para albergar vida en el océano que tiene en su interior. Y el inconveniente es que ese océano no es nada fácil de explorar, no tenemos la tecnología para pensar en enviar un submarino, por ejemplo, o algo parecido a un submarino, para poder sumergirse en ese océano y ver si realmente habría algún tipo de vida microbiana. Así que en su lugar lo que hace falta es recurrir a otros métodos. Y ahora se ha publicado un estudio que lo que dice es que quizás la posibilidad de que haya vida microbiana en Encélado no es tan descabellada como se podría pensar. Los datos que recogió la sonda Cassini, de hecho, lo que dicen es que puede que sea una de las mejores explicaciones para lo que se observó en su momento al analizar los géiseres que se pueden ver en Encélado, esas columnas de material expulsadas desde el satélite. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de si podría haber vida en Encélado. Para ponernos en contexto tenemos que hablar de varias cosas. Por un lado, de la sonda Cassini, que fue la que sobrevoló esos géiseres. Este es un concepto artístico de la NASA, de Cassini atravesando esos géiseres, y de lo que se detectó en ellos, porque se encontró una concentración relativamente alta de dihidrógeno, metano y dióxido de carbono, que son moléculas que están asociadas en la Tierra con fuentes hidrotermales. Y que, por otro lado, hay que recordar también que en la Tierra sabemos de microbios que son capaces de utilizar ese dihidrógeno y convertirlo en metano. De hecho, se les conoce como microbios metanógenos. Y la cantidad de metano observado en las mediciones de Cassini es más bien alta. Entonces, eso lo que indica es que quizás podría haber algún proceso biológico que permita la creación de ese metano, es decir, podría ser una señal de que hay vida en el interior de Encélado. ¿El problema cuál es? Que Encélado se cree que tiene un océano bajo su corteza de hielo, que podría tener varias decenas de kilómetros de espesor, y que ese océano, que podría tener hasta más de un centenar de kilómetros de profundidad, estaría entre esa corteza de hielo y el núcleo rocoso del satélite. Y para poder encontrar esa vida habría que sumergirse hasta la base del lecho oceánico de Encélado, habría que enviar una misión, por tanto, que fuese capaz primero de perforar ese hielo y segundo de sumergirse hasta llegar a la base de un océano que es bastante más profundo que los océanos de la Tierra. Eso, evidentemente, a día de hoy es algo que no se puede plantear, es algo que no existe tecnológicamente la capacidad de llevar a cabo y, por tanto, la única forma de poder intentar entender si hay algún tipo de vida microbiana es hacer la pregunta desde otro ángulo, y es el de decir, bueno, como no podemos enviar una misión a Encélado para ver qué es lo que hay en ese océano, y si lo que hacemos en su lugar es fijarnos en la cantidad de metano, de hidrógeno y dióxido de carbono y ver si esto encajaría con lo que podemos encontrar en la Tierra, es decir, qué modelo es necesario para que se produzcan los resultados obtenidos por Cassini y qué tipo de actividad debería haber en el interior de Encélado para que se pueda obtener lo que se ha observado o lo que observó en su momento la sonda Cassini. Con esto en mente, un grupo de investigadores lo que ha hecho ha sido crear diferentes modelos matemáticos con los que tienen en cuenta diferentes procesos geológicos y biológicos en busca de ver cuáles de ellos son los que producen resultados que se acerquen mejor a lo que observó la sonda Cassini. Y lo interesante de todo esto es que lo que concluyen es que hay motivos para creer que podría ser fruto de la actividad microbiana en fuentes hidrotermales, es decir, que habría microbios en esas fuentes hidrotermales, igual que sucede en la Tierra, o que podría ser procesos geológicos o en los que no esté la vida implicada, pero que serían diferentes a los que conocemos en la Tierra. Esto no quiere decir, evidentemente, que los investigadores estén diciendo que hay vida en Encélado, sino que, teniendo en cuenta lo que se ha observado, hay motivos para creer que quizás la hipótesis de la vida no sea tan descabellada y que, por otro lado, el problema que se tiene es que, en realidad, de momento, y por de momento me refiero a unas cuantas décadas, no hay ninguna otra opción a la vista, porque no tenemos la tecnología en estos momentos. Además, no se está planteando tampoco una misión de este estilo, de perforar el hielo de Encélado y después sumergirse en ese océano en busca de vida, y es algo que francamente está muy lejos de nuestra capacidad tecnológica actual, por lo que en realidad la única forma más o menos lógica de intentar determinar qué podría estar sucediendo en ese océano de Encélado es algo así, con modelos matemáticos. Y lo mejor de todo es que tienen también explicaciones sobre por qué otros escenarios en los que no participase la vida microbiana no serían capaces de explicar los datos que obtuvo la sonda Cassini
y por qué eso, por tanto, quiere decir que hay que tomarse en serio la posibilidad de que pudiese haber algún tipo de vida microbiana en Encélado. Hay que mencionar que la actividad hidrotermal en la Tierra sucede en el fondo del océano, donde el agua es muy fría y se filtra por debajo del lecho oceánico, es decir, por las rocas que hay en el lecho del océano, y circula entre esas rocas y en algún momento se encuentra con una fuente de calor, como puede ser, por ejemplo, una cámara de magma, antes de volver a emerger en el océano en una de estas fuentes hidrotermales. Este proceso por sí mismo puede generar metano, de forma que no implica la vida, es decir, de forma abiótica, es como se le llama. Y esto es un proceso que es muy lento, que no es suficiente en el caso de Encélado para explicar la cantidad de metano observado. Y además lo interesante en todo esto es que estos microbios lo que hacen es utilizar el dihidrógeno como fuente de energía, es decir, es su alimento, si lo queremos llamar así, y transforman el dióxido de carbono en metano. Y esto a lo que nos lleva es a que en principio lo que dicen los investigadores es que parece que tiene sentido pensar que esos microbios pudiesen estar ahí, pero para entender si realmente es así lo que necesitaban hacer era preguntarse si realmente las condiciones en Encélado podrían ser las propicias para que hubiese suficiente dihidrógeno, suficiente alimento, como para que pudiese existir realmente una colonia de microbios que fuese capaz de llevar a cabo ese proceso de transformación de dióxido de carbono en metano. Y además también, teniendo en cuenta la cantidad de metano observado, si eso encajaría con el origen únicamente abiótico o sería necesario tener en cuenta también la producción biológica. Y lo que dicen es que incluso teniendo en cuenta los escenarios más favorables de generación de metano de forma abiótica, lo cierto es que no es suficiente para explicar la cantidad de metano que detectó la sonda Cassini en su momento cuando atravesó los géiseres de Encélado. En principio, eso debería querer decir que la idea de que pueda haber microbios metanógenos en el lecho oceánico de Encélado parece sólida. Pero claro, lo que dicen es, por otro lado hay que tener en cuenta que hay procesos que se podrían plantear que serían muy diferentes a los de la Tierra, que quizás sí podrían permitir obtener estos resultados sin tener que pensar en que haya vida en Encélado. Pero hemos dicho que lo que dicen los investigadores es que no se puede descartar la posibilidad de que haya vida en los océanos de Encélado o en el océano de Encélado, según como lo queráis llamar, y que no es algo que se pueda asegurar al 100%, es decir, nos falta una mitad de toda esta figura para poder entender por qué no se afirma que hay vida en el océano de Encélado. Y tiene que ver con los procesos abióticos, porque lo que dicen es, si tenemos en cuenta las condiciones que podrían darse en el océano de Encélado, lo que encontramos es que en principio debería haber suficiente dihidrógeno para que estos microbios, como los que encontramos en la Tierra, pudiesen existir, pudiesen generar ese metano y por tanto sí llegar de esta manera a la cantidad de metano que se observó con la sonda Cassini, porque si tenemos en cuenta los procesos abióticos que conocemos, los que tienen lugar en la Tierra, no se genera la suficiente cantidad de metano. Pero dicen, hay que tener en cuenta, sin embargo, que puede haber otros procesos abióticos, es decir, en los que no participe la vida, que sí sean capaces de generar la cantidad de metano observado por la sonda Cassini. Es decir, no se puede descartar ni mucho menos que haya procesos geológicos que simplemente no tienen lugar en la Tierra, que sí sean capaces de generar tanto metano. Y lo que dicen es que aquí ya depende de qué hipótesis es la que se quiera favorecer. Si lo que se quiere pensar es que en principio debería ser de origen abiótico, se puede plantear, por ejemplo, que a lo mejor Encélado se formó en su momento a partir de compuestos orgánicos, de la acumulación, de la acreción de compuestos orgánicos entregados por cometas y que su núcleo, por tanto, podría tener todavía esos compuestos orgánicos primordiales que, a través de ese mismo proceso de energía hidrotermal, se descompondrían parcialmente en dihidrógeno, dióxido de carbono y metano. Es decir, podría haber procesos sin que la vida esté implicada que podrían permitir que se obtenga un resultado como el que se observó en la sonda Cassini. No quiere decir ni mucho menos, por tanto, que la vida sea la única posibilidad. Esto nos lleva un poco a lo que normalmente nos pasa en estos casos, que es que la conclusión viene a ser que hace falta más estudios, que hace falta más observaciones de Encélado, pero es uno de los pocos estudios en los que he visto que el foco va en una dirección diferente, y es la de decir, bueno, teniendo en cuenta el conocimiento que ya tenemos por lo que podemos encontrar en la Tierra, por ejemplo, hasta qué punto lo que nosotros conocemos encaja con los datos de la sonda Cassini. Y es interesante en cuanto a que lo que dicen es, si nos fiamos de todo lo que conocemos en la Tierra y los procesos que conocemos en la Tierra para la generación de metano en océanos, por ejemplo, en principio hay motivos para creer que la posibilidad de que haya vida en Encélado podría ser alta. Pero claro, dicen, evidentemente puede haber procesos
abióticos, que no tienen nada que ver con los que observamos en la Tierra, que permitan explicar también por qué podría haber una cantidad alta de metano sin que tengamos que tener necesariamente en ese océano microbios. Y por tanto no se puede descartar que sea de origen abiótico y que no haya ningún tipo de vida microbiana en Encélado, pero una vez más nos lleva a jugar con esa idea de que puede que la vida esté presente en Encélado, y no es una respuesta definitiva ni mucho menos, pero sí es un estudio que de una forma que resulta más o menos convincente apunta a que no hay que descartar la idea de la vida, es decir, no lo pueden afirmar ni mucho menos, pero lo que dicen es, ojo, que no es una posibilidad exótica, no es necesariamente exótico. Parece una explicación bastante razonable, pero hay que ver si una explicación en la que no participe la vida no solo es igual de robusta, sino que es la respuesta correcta. La respuesta en realidad solo llegará con más observaciones, llegará en el futuro, como dicen ellos, tienen toda la razón del mundo, pero es interesante por lo que ya hemos comentado muchas veces. Si se encontrase vida en Encélado o en Europa, estamos hablando de que el concepto de zona habitable, de estar en el entorno de la estrella para tener agua líquida en la superficie de ese planeta o satélite, sería secundario. Al menos sería secundario en cuanto a lo que es el contexto de la vida en sí misma, no en cuanto a la vida como la que conocemos en la Tierra, porque evidentemente ahí necesitamos agua en la superficie de ese planeta o satélite, pero para lo que es la vida en sí, puede que el concepto de zona habitable no sea tan importante como podría parecer, pero eso depende en realidad de poder encontrar vida o determinar que podría haber vida en lugares como Encélado o Europa o lugares equivalentes en otros lugares de la Vía Láctea. Así que ahora ya sabéis qué es lo que hace que se plantee que quizás en Encélado podría haber vida microbiana, por qué no se puede asegurar al 100% y por qué todavía hay que hacer muchos estudios y muchas observaciones de Encélado, pero al margen de eso hay que decir que ya habréis visto que he puesto en el vídeo diferentes descripciones del podcast, de Twitch, las novelas, es decir, lo de siempre, así que ya tenéis esa información ahí. Y que espero que el vídeo os haya gustado, espero que el tema os haya parecido interesante. Y como digo, desde que he cambiado el formato, en este formato nuevo de vídeo, al final lo único que me queda es en realidad deciros que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, porque sé que hay gente que no llega hasta el final del vídeo, que espero que os haya gustado. Y además ya por las fechas en las que estamos, al menos aquí en España y en muchos lugares en el hemisferio norte es fecha de vacaciones, también en el hemisferio sur sé que en algunos lugares también. Así que aprovecho y si os vais a ir de vacaciones o ya estáis de vacaciones, espero que las estéis disfrutando. Si aún estando de vacaciones os pasáis por el canal, gracias por partida doble, porque no es algo que todo el mundo haga, y es lógico, cuando desconectamos queremos desconectar de todo y la rutina perfectamente puede ser también visitar el canal, así que si estáis de vacaciones y estáis aquí de todos modos, muchas gracias. Y poco más que decir, que lo que digo siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, por ser parte de la comunidad, espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!